Hola, mis chiquitos bellos y hermosos, ¿cómo están mis amores bonitos? Espero que estén muy bien. Vamos a continuar analizando todos esos elementos del teatro, ¿cierto? Y en especial uno que tiene que ver con el escenario. Entonces, vamos a revisar en qué consiste el escenario. ¿El escenario qué es? El escenario es un lugar muy importante para una representación teatral porque precisamente corresponde al espacio donde se debe o se va a presentar la obra. Este espacio, ¿cierto? Requiere ciertas adecuaciones y requiere, digamos que, un previo afianzamiento, una previa elaboración para poder hacer presentar la obra, porque nosotros pues no podemos presentar una obra, ¿cierto?, en cualquier lugar. Así hablemos de pronto de teatro callejero, es necesario también que tengamos en cuenta cuál va a ser el escenario y a su vez pues distribuir un espacio donde se hace la presentación, un espacio para el público, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de escenario, evidentemente pues vamos a necesitar, ¿cierto? Pensar en un espacio y en ese espacio cómo queremos que sea visto por el público que está a nuestro alrededor y que realmente tenga las condiciones adecuadas para que el público y tanto los actores se sientan muy cómodos en la representación teatral. Si nosotros miramos un poquito y analizamos un poquito lo que tiene que ver con el escenario, pues hemos visto cómo los escenarios a nivel teatral han evolucionado, han ido cambiando. De pronto nosotros veíamos en los rituales dionisíacos cómo el escenario se convirtió en un ambiente natural o un ambiente dispuesto para que el público y la audiencia, todo aquel que quisiera ir y mirar y observar, pudiera ver todo este tipo de cantos y expresiones y de manejos corporales. Y poco a poco pues ya se fue pensando en que el escenario tenía que ser un lugar que se fuera adecuando, que se fuera, digamos, de alguna manera eh, dándole todos los elementos para que tuviera las características más importantes y así pues tanto las personas que están afuera como todos los que hacen parte de la obra teatral pueden encontrar elementos de fijación y elementos que les permitan estar, como lo decimos, cómodamente. Bien, hay que pensar un poquito también en las tendencias, ¿no? A medida que pues van desarrollando eventos tecnológicos y van habiendo nuevos cambios y nuevos elementos propios para utilizar, pues así mismo se van utilizando en el teatro y se van adecuando para generar sistemas y para generar sensaciones, emociones y toda una serie de características propias de las distintas obras teatrales. Vamos a revisar y pues principalmente por su estructura tenemos que hay 4 tipos básicos de escenarios. Estos pues obviamente van variando, ¿cierto? En cuanto a su uso y sobre todo en cuanto a la relación con el público. Si nosotros miramos la forma más común y la forma que ustedes están observando es un escenario que evidentemente nace en el occidente y es un escenario que pues digamos por su estructura se ha ajustado muy bien a los demás países y ha incursionado muy bien en otros lugares. Entonces, este escenario es de tipo proscenio y se le llama así precisamente porque el público se sitúa a un lado de la escena. Entonces, si nosotros miramos aquí perfectamente, está el lugar donde se van a presentar los actores, ¿cierto? Y al lado o al frente, en este caso, pues tenemos el público, quien es el observador de este tipo de obras. Entonces, mis chiquitos bellos hermosos, vamos viendo cómo hay distintos escenarios, ¿no? Este escenario también es muy particular, es un escenario que también requiere mucha preparación, ¿cierto? Y sobre todo requiere una serie de elementos y connotaciones para que los actores puedan acomodarse muy bien. Este escenario es de tipo circular y ¿qué quiere decir eso? Que todo el público se ubica precisamente alrededor del escenario. Justo acá, en la parte central, es donde se van a presentar los actores y para ello pues se requieren toda una serie de elementos para que precisamente el público fije toda la atención y de alguna manera pues se puedan ir haciendo los cambios de escena, las particularidades, las caracterizaciones y esto pues también requiere un manejo muy especial, es evidentemente un escenario también muy interesante
porque efectivamente para el público puede desde cualquier lugar desde donde se sitúe, ¿cierto?, tener la posibilidad de observar todo lo que sucede aquí en la presentación y no perderse de alguna manera ningún detalle. No obstante, pues como lo decía, para los actores sí es un poco complicado porque evidentemente todos están expuestos en una mirada de 360 grados y ello va a requerir que ellos pues tengan muy bien articulado, muy bien preparado su papel para que funcione perfectamente y el público logre concadenar con cada una de las partes de la historia y estructurarla muy bien. Tenemos otro tipo de escenario, este escenario también es muy particular, eso es un escenario tipo casero, pero son escenarios también que se utilizan mucho en los colegios o se utiliza mucho en las universidades o en lugares de pronto donde se quiere hacer simplemente un evento cultural y no hay como una estructura fija. Esos escenarios se construyen con plataformas aéreas y la idea es que se extiende más o menos en tres formatos para que el público quede alrededor más o menos en tres lados. El cuarto lado precisamente es donde está el vestuario o la parte donde se ocultan los actores y precisamente en estos tres lados es donde el público se va a adecuar o va a estar listo para la presentación. Entonces, este escenario también es muy práctico, es un escenario muy interesante, es un escenario que también pues evidentemente contribuye o favorece a las presentaciones de los actores y eso pues sirve bastante para ellos. No obstante, requiere pues evidentemente la construcción específica de la plataforma y precisamente en plataforma para que quede a la par al ojo de la vista del público y de esta manera pues todos puedan observar la presentación y no se vaya a presentar ningún desorden. Entonces, este es un escenario de plataforma. Hay un escenario único, fascinante y es un escenario natural, es un escenario que efectivamente las mismas condiciones del medio ambiente o ese espacio que ya está preexistente permite que se convierta en un escenario único para diversas fenómenos o actuaciones. Un ejemplo de ello pues es el cielo y eso lo vemos por ejemplo con los desfiles de aviación. Entonces el cielo se convierte en un escenario único para estos desfiles de aviación y finalmente nos presentan un sinnúmero de actuaciones bellísimas que nosotros podemos apreciar. Los juegos pirotécnicos también se convierten, por ejemplo, en presentaciones donde el cielo es el escenario para presentarse, incluso el contexto natural o cuando nosotros vemos, por ejemplo, escenas que están grabadas en contextos naturales, pues ese espacio preexistente permite muy bien la representación teatral y la representación de los distintos elementos. Entonces es fascinante, es muy interesante que tener o contar con este tipo de escenarios y quizás es de los que más han sido como apetecidos en los últimos días, precisamente por, digamos, lo que tiene que ver con guiones para películas y guiones para televisión. En lo que tiene que ver ya para guiones de obras teatrales un poco más pequeñas, entonces hablamos del escenario de sala, el primer escenario, donde realmente pues se ajusta un lugar y se ajusta también un espacio para el público. Entonces, vamos a reconocer otros elementos muy importantes, ya viendo y determinando que pues hay 4 escenarios fundamentales, ¿cierto? Y a su vez, pues en el escenario pues contamos con unas ciertas partes o adecuaciones muy importantes para lograr que realmente las obras teatrales lleguen a su consecución y a su fin. Uno de los lugares básicos que generalmente tiene un teatro, ¿cierto? Y más cuando hablamos de un teatro de sala, pues es ese telón de boca. El telón finalmente es esa puerta, ¿cierto? Que nos abre hacia la obra, nos permite como visualizar la obra o por el contrario suspender por ciertos momentos la obra y así de esta manera pues nosotros vamos generando distintos cambios en las escenas. Entonces nace específicamente de los griegos la sensación de ocultar por un momento y que se genere esa expectativa para que cuando el público se abra el telón finalmente ahí es donde van a empezar a ver la obra.
Ahí, evidentemente, pues el lugar donde se presentan los actores que finalmente entonces se convierte en el escenario es un lugar muy importante porque pues allí se van a hacer todas las ecuaciones para que los artistas puedan ejecutar los distintos movimientos y su representación propia. Tenemos algo muy importante también que a veces no lo notamos, pero en un gran teatro pues se cuenta con las bambalinas. Las bambalinas son estas telillas negras que ustedes ven ahí o telones paralelos y estos telones de alguna manera pues nos ayudan a ir ocultando de pronto las escenas. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ir teniendo aquí preparados diversas escenas y esas bambalinas van ocultándolo y cuando se van abriendo las bambalinas finalmente va generándose todo un episodio completo. Entonces eso es algo muy interesante que tienen los teatros. Otro lugar muy importante que tienen los teatros y que quizás es fundamental para los actores consiste en los camerinos. Los camerinos son ese espacio, ese compartir entre actores donde hacen todo lo que tiene que ver con su vestuario, con los cambios de ropa, con el maquillaje, con incluso la misma preparación de la obra o de algún guión o de algún diálogo. Entonces, estos lugares son muy importantes para los actores y son fundamentales porque finalmente pues es acá donde ellos tienen que hacer toda su preparación, ya que evidentemente cuando salen al escenario ya no pueden peinarse, ya no pueden hacer absolutamente nada que tenga que ver con eso, a no ser de que sea algo propio de la obra teatral. Hay otro elemento muy importante en los grandes teatros que ustedes de pronto van a encontrar cuando tengan la posibilidad de visitar o de ver una obra teatral en un gran salón, y es este peine telar. Ese peine está muy oculto y quizás al ojo del público no lo vamos a ver, pero ejerce una función muy importante porque es precisamente a través de estos peines donde se cuelgan los focos, se cuelgan los telones, se cuelgan las pantallas, se cuelgan de pronto elementos que tienen que bajar, que tienen que subir. Y evidentemente pues estos peines son como esos elementos mágicos que van a ayudar a bajar, a subir, a abrir telones, a que todo se maneje de una manera un poco más rápida, más dinámica y que de esta manera pues digamos que la obra pueda generar todas las sensaciones que nosotros queremos lograr a través de las diferentes representaciones. Bueno, mis chiquitos bellos, como ustedes pueden ver, ¿cierto? Ya vimos las 4 formas de escenarios y a su vez vimos los elementos más importantes que ustedes van a encontrar en un escenario, ¿cierto? Para tenerlos en cuenta, para que ustedes precisamente, ¿cierto? Se ubiquen en su espacio y comprender y estructurar muy bien que toda obra de teatro, ¿cierto? Requiere un escenario y precisamente el escenario es el lugar donde, ¿cierto? Se representa o presentan el público cada una de sus obras teatrales, así como los actores tienen la posibilidad de darle vida a muchos personajes y de hacer una actuación fascinante. Muy bien, mis chiquitos bellos y hermosos, entonces vamos a reforzar todo esto que estamos viendo de el escenario y cada uno de los escenarios que pudimos ver a través del chat con las actividades que vamos a disponer allí. ¿Listo?